Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño repaso de lo, ¿ves ahí? Un pequeño repaso de lo que ya hemos visto, y los que son primera vez, pues bueno, pues después me preguntan. Pero va a ser bastante obvio. Vamos a hacer un pequeño repaso como introducción a lo que vamos a aprender hoy, para asegurarnos de que ese conocimiento esté bien plantado. Entonces, bueno, estos son veleros, las proas de los veleros, y esta es la vela de enfrente, a diferentes ángulos. Ya hemos visto, y este es el viento, ¿no? La dirección del viento. Y ya sabemos que cuando la vela está demasiado casada o el ángulo es demasiado cerrado, existe una turbulencia, ¿cierto? Y los listones de la proa de la vela se levantan porque aquí se hace una turbulencia. Si la vela está en el ángulo perfecto, entonces los dos listones, hola, ¿qué tal? Fluyen parejo. Hola, bienvenido. Bienvenido. Y si abrimos un poco más la vela del ángulo óptimo, digamos que este es el ángulo óptimo, entonces existe una turbulencia en la parte interna y el listón se para y este fluye normal. Entonces aquí hay cierta turbulencia. Y si de plano abrimos el ángulo, pues ya la vela se colapsa. Sí, porque después de todo es un ciclo de trabajo. Entonces, esto ya lo hemos visto muchas veces. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Sí, atrás. Entonces, para los que han venido varias veces, esto es bastante común. Ahora, y la práctica del sábado fue muy evidente porque nos fijamos mucho de los listoncitos, ¿cierto? ¿Cierto? Si hay alguna duda, díganlo, porque los que vienen tienen que entender esto muy bien. Cierto, ciertísimo. Los nuevos ni bueno. Sí. Entonces vimos que el ángulo de la vela con respecto al viento es sumamente importante. Lo malo es que el viento no lo podemos ver. Entonces en realidad no podemos saber si el ángulo es el correcto o no. Y por eso es que las velas tienen unos pequeños listones muy ligeros que nos indican si hay un flujo laminar en la vela o no. Y entonces estos indicadores son sencillísimos de leer porque si se paran es que algo anda mal. Si están acostaditos fluyendo, quiere decir que el flujo está bajando. Entonces es muy fácil determinar si la vela está sobrecasada o está demasiado floja. ¿Sí? ¡Hey! Bienvenido. ¿Qué dice? No, nada más venía a checar para mañana para decir sí, que está listo. Estamos para mañana. Sí. Sí. ¿Quién viene mañana a la práctica? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí, perfecto. Sí, dos barcos. A las 11, ¿verdad? Sí, a las 11. Nos vemos entonces. Muchas gracias, Luis. ¿Cómo estás? Sí. Casi por el Sí, nos va a apoyar Luis en el Hagar. Bueno, entonces eso está súper claro, ¿cierto? También hemos visto que el viento no es igual en la superficie
que la parte de arriba del mástil. El viento siempre es más ligero, tiene un poquito menos de velocidad cerca de la superficie. Conforme va subiendo en altura, va aumentando la velocidad. Entonces se dice que tiene un gradiente de velocidad. Eso está en mayor o menor medida, pero siempre está. El viento es distinto abajo que arriba. Por lo tanto, hola, bienvenido. Por lo tanto, el concepto de ajuste solo aplica a una altura, porque más arriba hay otro viento y la vela tiene que tener otro ajuste. Eso lo vimos en la clase pasada, en las prácticas, que hicimos que la mayor tuviera un twist, hicimos que la mayor tuviera esta torsión para estar con el ángulo adecuado a diferentes alturas. Entonces es lo que complica un poquito el velerismo, que no es un solo ajuste, son una serie de ajustes conforme la vela va aumentando en altura. Pero parece complicado, pero no lo es, porque tenemos listones distribuidos a ciertas alturas de la vela. Entonces pues es nomás cuestión de ver los listones y sabes que la vela arriba está mal trimada y abajo está bien. Entonces es medio complejo, pero es demasiado sencillo. Es una combinación ahí. ¿Ok? Entonces, todo esto bien, sin problema. No hay duda. Súper. Entonces, ahora vámonos a lo que nos trae esta clase. Si van a tomar notas y dibujar, se me olvida preguntarles si puedo borrar. Les recomiendo que traigan un libro de apuntes o tomen fotos y las guarden en algún lugar. Como pregunta, Sí. un poquito tarde, el segundo dibujo de izquierda a derecha es cuando la vela está óptima, ¿no? Sí, así es, sí. Y las demás no. La vela de proa, ¿cómo se llama? Genovesa. Genovesa. Genovesa, si es grande y si es pequeña, se llama foque. Foque. Esa es la Sí. Si las velas que... Si la vela es más pequeña que la distancia entre la proa y el mástil, se llama foque. Y si la vela sobrepasa el mástil, entonces se llama genovesa. Pero se puede llamar indistintamente a las dos y todo el mundo entiende. Sí, sin problema se puede decir el foque adelante, aunque sea una genovesa. Okay. Bueno, entonces, hoy vamos a hablar sobre la genovesa. ¿Ya puedo borrar aquí? Sí. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a dibujar esto? Entonces lo que nos ocupa el día de hoy es un riel que va en cubierta y es donde se hace firme la polea para que la genovesa se trime. A ese riel se llama traveler o el carrito, le llamamos el carrito de la genovesa. Así le decimos. Entonces, con el carrito podemos hacer varias cosas. Por ejemplo,
voy a quitar el mástil. Pero ahí está. Lo vamos a quitar. Potentially, there's a good chance for this. Getting wet. Looks like this will begin late Sunday afternoon. Rain Sunday, building in for a chance of about 40%, increasing into the evening hours. Overnight rain likely open, possibly as normal rain. Storm is also possible out of the way. This is 3 to 4 inches, and those could be isolated pockets. But snowfall level, best chance is to be 29. Entonces aquí vemos dos extremos, digamos. Uno donde el carrito está demasiado adelante. Y entonces eso hará que tenga mucha tensión esta parte de la vela y muy poquita tensión la parte de abajo. Por el ángulo, estamos jalando más arriba que abajo. Entonces la vela de abajo tiene mucha temperatura y arriba está muy apretada. Y este otro caso, donde el carrito lo llevamos hasta atrás, entonces ahora va a jalar bastante de abajo y arriba pues va a tener, no sé, va a tener muy poca tensión y va a estar aguada de la parte de arriba. Entonces el trim correcto debe estar en algún punto en medio que haga que todos los ángulos de ataque del viento a lo largo de la vela produzcan un flujo laminar en las dos partes de la vela. Entonces para eso es de que se tiene este ajuste para correr el carrito hacia adelante o hacia atrás. Así de sencillo. Entonces hoy vamos a aprender cómo ponerlo correctamente. ¿Eso es lo que se ajusta antes de salir? Sí, se ajusta antes. Bueno, sí. O sea que es más difícil hacerlo. Bueno, se hace ya afuera. Me refiero, se hace antes de una regata. Sí, antes de ya de pelear. Ajá, dices, bueno, lo voy a poner acá. Y haces los pasos que vamos a seguir ahorita. Y normalmente lo hacemos antes de que empiece la regata, porque todas las condiciones siempre son distintas. Y a lo mejor el viento ese día tiene un poquito más de gradiente, de diferencia de velocidad de abajo y de arriba, entonces requiere un ajuste distinto a la veleada anterior. Normalmente vemos que esos carritos los tienen fijo la mayor parte de los veleros y ahí lo dejan siempre, pero entonces no siempre va a estar bien trimada la vela. Aunque el velero va a navegar, pero puede ser que no estés usando una parte de la vela y te estás perdiendo ese extrita de fuerza. Pero se debe hacer siempre antes de velear en serio. Sí. Y durante la navegación se va moviendo el carrito también. Ahorita vamos a ver eso. Entonces, déjenme hacer otro dibujo. Un poquito más. Como tercera dimensión. Más o menos.
Las palmeritas, las ballenitas. Así es, así, ¿no? Ponemos la mayor también para que no se... No. Entonces aquí fíjense cómo está la cosa. Aquí este amigo puso su carrito más adelante que este. Entonces el jalón, el ángulo con el que está jalando la escota es más vertical y eso produce que esta parte de la vela esté más cerrada y esta parte más bomba. Y aquí el carrito se fue hacia atrás y eso produce que el jalón sea más horizontal, entonces crea una vela muy plana por abajo y una curva o un twist bastante pronunciado en la parte de arriba. Entonces con el carrito podemos controlar el twist de la genovesa. Okay. La pregunta es, bueno, ¿cuál es el correcto? Pues no, los dos, porque no sabemos las condiciones de viento que hay en cada uno de ellos, ¿no? Para eso tendríamos que revisar los listones. Entonces, y es lo que vamos a ver ahorita, cómo ajustarla correctamente. Pero primero tenemos que entender qué es lo que hace la posición del carrito. Hace que el ángulo sea más vertical, jalando la parte de atrás de la vela, o más horizontal, jalando la parte de abajo. Hace plana la parte de abajo y muy aguada la parte de arriba, o hace plana la parte de arriba y muy aguada la parte de abajo. Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? ¿No? Fácil, obvio. Bueno, entonces vamos a ver si es cierto. Por ejemplo, está el velero ahí, bueno. Y vamos a hacer una cosa. Y ahí ya se come. Bueno. Esto sería, digamos, la vela a lo largo de su altura. Esta línea es la parte de abajo y esta línea es la parte de arriba. Pero entonces para el estudio las voy a separar. Voy a poner la parte de abajo, la parte del medio y la parte de arriba, ¿cierto? Y le voy a poner sus listones. Entonces díganme, ¿qué creen que está pasando ahí? De parte de tu... Ajá. Sí, bien. ¿Por qué? Pues porque la parte de hasta arriba no está. Ajá. No tiene flujo laminar. Exacto. Entonces, esta parte de la vela se tiene que abrir o cerrar. Pues depende de dónde venga el viento. No, bueno, pues no, como no sé, como es invisible, no tengo idea. Bueno, sí tengo idea, pero
Para este ejemplo, abrir. Sí. No tengo la más remota idea, pero tengo unos indicadores que me dicen. Ah, porque Está bien descárguelo, pero no sé. A ver, vas bien, muy bien. el de adentro es el que está mal, porque el Ajá. otro sí está bien. Si el viento en general viene como así, ¿verdad? Porque si está inflada así, pues quiere decir que viene de este lado del viento. Pero allá arriba en la vela, ¿vas a ver de dónde venga el viento? Pues el viento arriba es más fuerte, Sí, el real, es más fuerte. y el real te abre el viento. Ajá, Entonces la vela arriba tiene que abrirse sí. ¿Por qué? Sí, no hago diferente. para que la punta esté más. Si pusiéramos aquí dibujáramos el viento. El viento entra aquí, así, y hace flujo laminar, perfecto. Perfecto. Aquí también entra, aquí tiene un flujo laminar porque los listones están pegaditos. Entonces debe de haber un flujo laminar porque los listones están pegados a la vela. Pero aquí hay un flujo laminar por adentro, pero aquí ya hay separación. Entonces la parte de arriba de la genovesa se tiene que abrir, pero no las de abajo. Porque si quisieras abrir toda la vela, pues aflojas la escota y toda la vela se abre. Pero en este caso no puedes abrir toda porque estos están bien trimados, pero arriba no. Entonces es donde introduces un twist. Bien, entonces ya sabemos que esta vela se tiene que ir para afuera, se tiene que abrir el ángulo, tantito. Ahora, ¿cómo logramos eso? ¿Qué hacemos para hacer? Es de este caso, ¿no? Este caso se acerca más. Entonces, Ajá. como que tienes que llevar el carrito más atrás. Ajá, y si lo llevo más para atrás, se abre más de arriba, que es lo que quiero. Entonces en este caso pondríamos el carrito un poquito más atrás. Así de fácil. Sí. Entonces cuando salimos, ajustamos nuestra genovesa a lo que creemos que es y me fijo en todos los listones. Si todos están fluyendo afuera y adentro, ese es el lugar correcto. Pero si unos están mal, entonces tengo que introducir un twist o quitarle twist. Y el twist en general. Perdón. Levantaste la mano y yo. Y se quería preguntar, o sea, si lo haces para atrás, entonces de arriba no va a ser más tensa, se va a tensar. Si lo haces para atrás, se tensa más de abajo, De abajo. y de arriba se afloja y se abre. Ok. Sí. Porque las genovesas, vistas desde arriba, están jaladas por un solo cabo que se llama la escota. Y en general, si tú aflojas el cabo, entonces la vela se abre. Lo aflojas y se abre. Digamos, ese es el control general de la vela, la escota. Si la aprietas, en general toda la vela se cierra. Si la aflojas, la escota esta, toda la vela se abre. Pero aquí ya vimos que a veces nada más quieres que una parte se abra y lo demás no. Y nada más tienes un control, pues entonces ¿cómo no? Entonces inventaron cambiar el ángulo de este control y afectar diferente a la vela. Que es una forma muy sencilla de resolver un problema complejo. El twist uno lo requiere en general cuando está ciñendo. Ciñendo y de través o en todo momento que el barco tenga un flujo laminar. Ahorita vamos a recordar el círculo de... Sí. Entonces, ¿en qué caso uno querría la vela sin twist? Ya cuando vas navegando en popa, que también lo vamos a ver ahorita. Ahorita vamos a ver cómo se ajusta la genovesa en todas las circunstancias.
Entonces es más común la imagen de la derecha. Pues, según las condiciones, ¿no? Siempre tiene un poco de twist la Genovese. Sí. Por la misma razón que la mayor siempre tiene un poco de twist. ¿Qué tanto? No sabemos. Tienes que ver los listones y los listones te van a decir cuánto necesitan ese día para ese viento y para ese ángulo que quieres ver. Sí. Oye, Gaby, ¿puedes ajustar el Traveler cuando vayas a hacer un cambio de lado? O sea, Sí. si digo, sabes que me está quedando suelto, hay que apretarla, pero Sí. de este lado traigo tensión, pero Sí. mientras puedo ir recorriendo. el dolor. Puedes hacer. De hecho, en regatas hacemos eso porque a veces el carrito es muy difícil moverlo. Cuando hay dos personas lo pueden mover, aun cuando esté bastante tenso, porque la escota, con vientos ya frescos de más de 10 nudos, se pone muy tensa. Ujú. Entonces, es posible que una persona dominándolo y moviendo el carrito, uno moviendo la escota y el otro moviendo el carrito. Pero si no traes tripulación suficiente, te das cuenta y dices, bueno, vamos a hacer un tag y ya pones el carrito un poquito más atrás, un poquito más adelante y ves y un poquito más y bueno, pues así le vas haciendo. Sí, estás viendo. O por eso eso lo hacemos antes de una regata. Que estamos así y vemos, no está bien, entonces nos vamos al pyro, se afloja toda la vela y lo recargamos un poquito y otra vez. Y vamos, no, un poquito más, y ahí otra vez. Y lleva unos 10 minutos a hacerlo, pero es muy importante. Porque generalmente las condiciones van a continuar así por la próxima hora o dos. Y si a media regata ya cambiaron las condiciones, tienes que reevaluar y reposicionar tu travel. Si quieres ir un poquito más rápido. De todas formas, el velo va a caminar. Bueno, en este caso, pues tienes más de la mitad de la vela funcionando, pero la otra no. Bueno, pues podrías ir más rápido, por supuesto. Pero vas caminando, digamos, es un ajuste para ir más rápido. No es un ajuste crítico que no vas o si vas, camina o no camina. Entonces, por eso es fácil olvidarte del carrito, porque de todas formas camina el velero. Y dices, bueno, ahí voy ya. No, qué lado de cosas. Bueno, entonces, por eso les digo que es un secreto, porque muy pocos lo hacen, ¿no? Un secreto. Bueno. Lo mismo pasaría si por ejemplo, ¿qué pasaría si ahora se para? ¿Qué podríamos deducir ahí? Lo contrario, ¿no? Ajá. ¿Qué pasaría ahí? A ver, ¿quién dice? ¿Quién dice yo? ¿Qué quiere decir eso? Todos están bien, todos están fluyendo súper bien, excepto el de abajo. El de abajo ya protestó, ya se paró, dijo, ¡hey! ¿Qué quiere decir eso? ¿Está muy casada la vela? ¿Está demasiado casada? No lo sé. ¿Casada? ¿Cómo? ¿Qué es casada? Casada es apretada. O sea, la primera clase les puse todos los términos. Es esta cosa de los barcos que todo se llama diferente. Cazar, cobrar, virar, apretar. Y todo es lo mismo, es que le jalen, ¿no? Entonces, ni modo, así son los barcos. Los cazares es apretar. Cazar, apretar o traer hacia ti. Eso también puede ser cazar. Arriar es aflojar, soltar, lascar. Largar es ya dejar, soltar. Entonces, sí, ni modo, hay todo tipo de... Y vas a un velero y usan jalar en lugar de cazar o algún otro término que indique. Pero bueno, pero aquí, ¿qué necesitamos? ¿Qué quiere decir esto? Hay que soltar más, ¿no? Pues no lo sé, ¿por qué? O sea, no es adivinanza, ¿no? Es
O sea, díganme qué hay que hacer, pero ¿por qué? Hay que ganar curvatura en la parte de abajo de la vela. No lo sé. Es que está tan casada, a lo mejor que eso hace que todo el flujo del aire se vaya por la parte de arriba, ¿no? Ajá, sí, No sé qué. o no. Pues no sé. ¿Qué opinan? Ok, vamos a regresarnos a los básicos. De nuevo. Yo no pensaría lo que pasa. Yo intentaría una presentación. Aquí tenemos la misma vela y tenemos la dirección del viento, ¿cierto? Entonces aquí imagínense cómo está el viento. Por esta parte pues va a venir por acá, ¿cierto? Y va a ser esto, con turbulencia. Pero acá, va a ser turbulencia porque no se puede luego pegar a la vela. Acá va a fluir súper bien, sin ningún problema. Pero acá va a venir acá y va a encontrar esta cosita, ¡pum! Y va a ser turbulencia. Y después se va a pegar. Y aquí va a fluir súper bien. ¿Se acuerdan de los listones? Que cuando hay turbulencias se separan, ¿cierto? Este se pararía ahí. Y este estaría fluyendo súper bien. Este estaría fluyendo súper bien. Y este súper bien. Sí, hay que trimar el pizarrón. Aquí hay que trimar hasta el twist. Sí, es que no tiene twist, mira. Ahí está. Ahora sí. Y entonces aquí, ¿qué pasa cuando hay turbulencia? ¡Fua! Se para, ¿no? Es como los maestros, ¿cierto? Apenas algo van al paro, van y protestan. Buena onda, los maestros son los únicos que se atreven a ir a protestar. Mis respetos. Así son los telltales, pero más rápidos. Inmediatamente que hay algo mal, empiezan a gritar. Ok, regresando. ¿Qué está pasando aquí? Toda la vela está fluyendo, pero aquí el telltale de abajo, de adentro, se separó. El viento está en alguna dirección general como así. ¿Qué quiere decir que este se haya parado? Pues sí que está muy curva. Hay que cerrar más. Ajá. ¿A cuál ejemplo se parece ahí? Al tercero. Sí. ¿Sí? Entonces, Hay que ya con certeza hay que jalar el carrito. bueno, sí. Espera. Primero dime si esta parte hay que meterla o sacarla. Y ya luego vemos qué le hacemos al carrito. Meterla. ¿Por qué? Pues para que se estire y ya sea el Sí. mismo flujo. Exacto, porque aquí el viento pues encontró esta turbulencia y acá no. Entonces si yo la meto un poco o la cierro o la caso, entonces voy a hacer que esto ya fluya bien. Perfecto. Entonces esto hay que meterlo. Este está bien, este está bien. Ahora sí, ¿qué hago para solamente meter lo de abajo y lo de arriba no? Con el carrito, obviamente. Acá vemos el ejemplo. Si lo echo para adelante se hace aguado abajo, si lo echo para atrás se aprieta. Entonces tengo que hacer el carrito hacia atrás. Un poquito. No mucho porque entonces voy a descomponer a estas. ¿Sí? Entonces es fácil. ¿Sí? O sea, les podría yo escribir reglas que son muy sencillas. Que si este se abre, cerrar, echar para atrás. Pero lo más probable es que se les olvide. Entonces lo mejor, y en toda la vida académica, lo mejor siempre es deducir las cosas. No confiar en tu memoria, sino en tu razonamiento. Entonces, pues esto, no, pues mira, deduces, hay que meterlo. Y no dependes de tu memoria, que probablemente esté mal.
¿no? Entonces, lo mejor, el poder del ser humano es su capacidad de razonar. De memorizar también un poco, pero más de razonar. ¿Sí? Sí. Pues copien o tomen nota. Y con turbulencia arriba, o sea, el otro caso también es el mismo remedio, ¿no? Es el mismo remedio, según cuál sea el listón que proteste, pues mueves el carrito un poquito más o menos. ¿El listón qué nombre tiene? Los listones se llaman listones, telltales en inglés, catavientos. Algunos les dicen chismosas, porque chismean luego empiezan a... Entonces vas a oír en los barcos chismosas, telltales, catavientos, listones, estambres, lainitas, lainas, cualquier nombre que denote el listón. Y son listones de nylon muy ligeros o de lana, son un pedacito de estambre de lana, de hilo de lana. Pero es más común los de nylon y casi todos usan que ponen el rojo en babor y el verde en estribor porque pues coincide con los colores de estribor es verde y babor es rojo. Entonces generalmente se usa ese código. Los de babor son rojos y los de estribor verdes. Y esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque para una persona sentada aquí, ahí, el amigo ahí viendo, pues ve los de este lado, ¿cierto? Pero los del otro lado pues no se ven porque están del otro lado de la vela. Lo bueno es que la vela se transparenta un poco. Entonces puedes ver de hecho el otro listón por el color que resalta sobre la vela blanca. Pero hay veces que resalta tan bien que no tienes idea cuál es el que está adelante y cuál es el que está atrás. No hay forma de saberlo, a menos de que hayas usado un código y los rojos son los de babor y los verdes. En este caso los de verde serían los de afuera. Otras personas lo que hacen es, a lo largo de la vela, ponen el listón verde de este lado, este sería estribor, y el de babor lo ponen arriba. Entonces tienes un doble código, el color y que sabes que los de babor están arribita de los de estribor. Pero ese ya cada velero le pone lo que, como le plazca, ¿no? Entonces cuando navegas en un velero nuevo, pues te fijas cómo puso sus listones. Generalmente usan este formato, pero a lo mejor vete a saber. Entonces, pero es donde el poder del razonamiento entra en función y dices, no importa, tienes otros colores, ya vi cuáles son y ya sé lo que estoy buscando hoy. Bien, notas, dibujos, así en su memoria de cortísimo plazo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Muy bien. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenido. Gracias. Entonces, como un poquito, como resumen, cuando uno echa el carrito para atrás, Sí. la vela se tensa. De abajo. De abajo. Sí. Y cuando lo echas para enfrente, la vela se destensa un poquito de abajo. De abajo, Y así se es. tensa. Así Y se es, tensa y se arriba. tensa de arriba. En términos generales, así es. Así es. Capi, y digo, viendo el triángulo que hace la vela, Ajá. si no vas a mover el carrito, traes flojera, vas solo, lo que sea, Sí. hay un como rule of thumb de decir, déjalo en medio, déjalo Sí, atrás. generalmente todos los veleros, después de que lo veleas algún tiempo, te das cuenta que el carrito oscila en un rango pequeño y que generalmente lo tienes en alguna posición. Y si lo dejas ahí, está bien. Si vas solo, no lo mueves. A menos que traigas piloto automático. Pero lo dejas en medio. O donde Lo dejas en sal- donde usualmente lo pones. Donde trabaja Sí, mejor. pero si es primera vez que subes un velero y vas tú solo, tienes que
que probar a ver en dónde debe de ir el carrito. Ya. Porque probablemente esté mal puesto. O a lo mejor cambió vela y ahora puso una más larga y sea totalmente otra posición del carrito. Entonces tienes que hacer eso. ¿Y cómo lo haces? Bueno, veleas, tomas nota y luego te vas al pilo para que toda la vela se desvente y vayas y mueves el carrito y otra vez. Y ves, bueno, no, un poquito más o un poquito menos. Y haces este proceso varias veces hasta que quede el lugar. Y eso es importante, no solo porque puedes ir más rápido. Es importante porque si cazas demasiado la parte de arriba y entra viento, entonces el barco se va a escorar demasiado. Entonces tu flojera puede resultar en un peligro. Ya. Por poner un extremo, ¿no? Sí, está bien. El caso menos importante es que vas a ir más despacito. Pues ni modo, ¿no? Pero si el viento aumenta, puedes estar en peligro. Entonces, es muy importante saber hacer. Y hacerlo y practicarlos. Algunos, antes de una regata, siempre están haciendo esto. Hasta poner a punto el carrito a donde debe de ir ese día. ¿Sí? Ahorita vamos a ver más elementos que una vez que ya lo tienes perfecto, vamos a ver, ahora tienes que modificarlo un poquito más, vamos a ver otra razón. O sea que es más segura esa, la de la derecha. Sí, es más segura la de la derecha, exactamente, así es, porque escupes el viento de arriba. Entonces, puede que no seas tan eficiente, pero las fuerzas de ahí arriba no están actuando y hay un menor par fuerza por distancia y te escora menos. Sí. O, puesto desde otro punto de vista, si hay mucho viento, echas el carrito para atrás para que la parte de arriba se desvente. Y ya, santo remedio. Entonces, cuando hay mucho viento y normalmente se pone la cosa tensa y te empieza a dar miedo, pones el carrito un poquito para atrás y desventa y el barco se endereza. Sin problemas. Mientras unos lloran, otros echan el carrito para atrás. Sí. Ok. Entonces, sí, bien, buena observación. Entonces, todo lo que veamos es para hacer el velero más eficiente, pero también para hacerlo más seguro. Porque allá afuera pues tenemos que poder regresar, que no se nos vaya a romper algo, ¿no? Entonces, tiene ese pequeño twist. Bien, entonces, sin dudas aquí. ¿Todo bien? ¿Puedo borrar? Todo bien. ¿Sí? ¿Dudas que acabas de No, llegar? muy bien. ¿Todo súper? Muy bien. Alrighty. Entonces ahora vamos a ver qué hacemos con los vientos en popa. Entonces aquí, este concepto está súper claro, ¿verdad? Sí. Carrito para adelante, se amolda abajo, carrito atrás, se aprieta abajo. Bien. Bueno, ¿qué pasa ahora si voy peleando? Bueno, otra vez voy a quitar el mástil. Y vamos a suponer que ya hice todas mis pruebas y con certeza puedo decir que el carrito ahí va. Ahí es lo perfecto. Pero ahora entra un poco de viento y mi vela de enfrente se enrolla y la puedo acortar y puedo tomarle rizos a la genovesa. La puedo hacer más chiquita para tener menos superficie y ser más seguro. Entonces ahora lo que hago es de que
ahora tengo una vela un poquito más corta. Vamos a poner más corta todavía para que sea más evidente. Entonces esta vela ya la enrollé y ahora tengo una vela más pequeña. ¿Ustedes creen que el ajuste que tenía antes sirve? Porque es la misma vela. Ya no, ¿verdad? Al hacerse toda la vela para acá, ahora su ángulo óptimo se fue para adelante. Entonces yo ya sé, si acorto la vela, tengo que echar el carrito para adelante. O si tengo una genovesa y la bajo y subo un foque, que es más pequeño, yo ya sé que el carrito va más adelante, porque es más pequeño. ¿Qué tan adelante? Pues no sé, hay que empezar a ver estas cosas. ¿Cierto? Pero yo ya sé que se va a ir para adelante. Entonces es otro caso en donde usamos el traveler de la genovesa. Cuando la vela de enfrente se hace más chiquita. Bien. Esto está claro, ¿no? Ya, anoten, no, dibujen. Voy a una foto todos ustedes. Very well. Agora, ¿se acuerdan de este diagrama? De los puntos de vela. ¿Se acuerdan de la zona prohibida? Donde un velero no puede ir. Sí, los que están aquí se acuerdan de este diagrama que lo hemos hecho hasta el cansancio y lo seguiremos poniendo porque es sumamente importante. Entonces, esta es la dirección del viento real y estos son los rumbos a los que un velero puede ir. Eso quiere decir que el velero puede ir hacia acá, puede ir para allá, pero no puede ir para allá, no se puede, es imposible. Aunque yo les voy a enseñar a meterse un poquito más de lo debido, pero más avanzado, cuando crea que están listos. Como el maestro Yoda y esas cosas. Bueno, está bien. Entonces, a grandes rasgos, pues cuando navegas así, tienes el viento de través. Cuando navegas así, pues lo tienes de aleta. Y cuando navegas así, pues lo tienes de popa. ¿Cierto? Bien. Entonces, sucede una cosa. Y es que, esto ya lo pinta. Bueno, espera. A ver. Este pinta. Según el velero que tengas y según la velocidad, el viento relativo, el viento aparente, que ya hemos visto también bastante, hay un sector en donde vamos a tener flujo laminar en la vela. Y ese sector pasa al viento de través. Aunque aquí, por ejemplo, el barco, el velero, esté navegando con este rumbo hacia allá y el viento real esté hacia popa, el viento relativo no está a popa. El viento relativo estará en algún lugar, según tu velocidad, así, más o menos. ¿Recuerdan la clase de viento relativo y viento verdadero? A los nuevos es que a bordo se vive una realidad diferente que afuera.
se tiene un viento distinto por la velocidad del barco. Entonces, eso quiere decir que puedes ir ciñendo con el viento en popa. Por lo tanto, las reglas de ajuste de vela aplican hasta que se pierda ese efecto y el viento efectivamente se pase para atrás. Como por aquí, por ejemplo. Aquí a este amigo el viento ya le estaría pegando así de aleta, como así. El viento relativo. Entonces ahí deja de aplicar todo esto de los telltales y de las lainitas, flujo laminar, se acabó esa historia. Y ahora simplemente en esta parte, vamos a ponerla con esto, simplemente te dejas llevar por el viento. Ya nomás te empuja el viento. Ya ahí se acabó todas estas Bernoulli, todas estas leyes físicas y todo. Y es tan sencillo como mientras más área pongas, más fuerte te empuja. Ya, así de sencillo. Entonces este pequeño sector. Y como les he dicho en las prácticas, este sector es peligroso. ¿Se acuerdan? Puedes navegar definitivamente, pero es peligroso hacerlo por los trasluches accidentales. Entonces es un pequeño sector que se debe de evitar. ¿Por respeto? Un trasluche, cuando la vela se pasa al otro lado sin que tú lo prevengas, se pasa muy fuerte. Entonces, si alguien está parado y no sabe, ¡pum!, lo avienta inconsciente al mar. O el golpe es tan severo que arranca la escota o desmonta la botavara del mástil. Hay muchos problemas. Entonces, navegar con el viento en popa es peligroso. O es para principiantes, digamos, que no saben o algo así. A menos de que tomes precauciones de poner preventas y 1000 aparejos. En una regata no tienes tiempo de hacer nada de eso. Entonces, es mejor evitar. Además, que es como más despacito para el velero. Si quieres ir despacito, voy con el viento en popa. Es lo más despacio que va a ir. O lo menos eficiente de un velero es ir con el viento en popa. Entonces, pues bueno. Entonces es una zona que se debe de evitar. Puedes navegar, sí, si sabes lo que estás haciendo. Si no, mejor. A diferencia de esta, que aquí no puedes ir ya punto, aunque quieras, no se puede. Bueno, pero a lo que voy es de que todo esto de los telltales y el carrito y tal aplica en este ángulo. ¿Qué tanto es este ángulo? Pues depende del barco. Mientras más rápido sea el barco, este sector crece. Si es un barco lento, pues este sector se achica. Y a lo mejor por aquí ya dejas de tener flujo laminar. Depende. Si es un barco muy lento o algo así, ¿no? Entonces depende de qué barco. Pero ciertamente va a ir un poquito de este lado de viento de cabeza. Ok. Entonces ahora, cuando ya estamos navegando con el viento en popa, ¿qué reglas se aplican para el carrito? Eso es a lo que vamos a ir. ¿Puedo borrar aquí? Entonces ya navegando en popa, la escota ya la aflojé y la vela se está abriendo pues para presentar más superficie al viento, que ahora viene de alguna parte de acá atrás. Ahora el viento viene por aquí así. El viento relativo.
Entonces abro la vela para que esté lo más perpendicular al viento posible. Esa es la forma más eficiente de que te empuje el viento, es presentar el plano de la vela lo más perpendicular al viento. Es como cuando nadas, ¿cierto? Tratas de que tu empuje sea como perpendicular al empuje. Imagínense que nadáramos así. Pues no sería tan eficiente. Pero si nado yo así, es súper eficiente. Y entonces mantengo perpendicular mi plano al movimiento. Bueno, es algo así, pero entonces la escota ya la aflojaste. Pero sucede una cosa, que al aflojar la escota, la parte de arriba se afloja bastante. Entonces la parte de abajo está perfectamente perpendicular, pero a lo largo que va subiendo en altura, imagínense, abajo está súper bien y está pegando perpendicular el viento, súper bien, lo está empujando. Pero a medida que va subiendo, la vela tiene un twist excesivo. Entonces ahora en la parte de arriba el viento está pasándole como si nada. Y de hecho le está pasando al revés. ¿Qué pasa si yo hago pasar el viento por aquí? Se hace un flujo laminar. ¿Y para dónde va a ir la vela? Hay un problema serio ahí, ¿no? Entonces la parte de arriba de la vela ahora te está metiendo reversa. No solamente no está empujándote, sino que ahora empieza a tener flujo laminar. Uy, se quiere venir para acá. Entonces tenemos un gravísimo problema. Entonces, ¿cómo se soluciona? ¿O cómo creen que se puede solucionar eso? No puedo cazar la escota más porque entonces voy a meter la vela y ya no es eficiente. No la puedo sacar más porque pues, se va a desplomar. Ya la parte de arriba se está haciendo así, se está abriendo mucho. ¿Cómo puedo solucionar eso? Carrito. Pues sí, es la clase de carrito. Pues. Carrito. Pero, ¿cómo? ¿Para dónde? O sea, pues ahí para. Para arriba, exacto. Sí, porque me tienen que decir qué, pero ¿por qué? Si no, pues tiene 50%. Si no me dicen por qué, no vale. Bueno, efectivamente, el carrito se hace para adelante y eso tiene un efecto que mantiene, bueno, ahí más o menos igual, bueno, mantiene el mismo ángulo abajo, pero arriba cierra la vela. Sí, echo el carrito para adelante. ¿Por qué? Porque ahora va a jalar más vertical y cierra la parte de arriba. Eso es lo que está haciendo. ¿Recuerdan el dibujo que ya borré? El primer dibujo. Mientras más adelante, más jala de arriba. Entonces ahora de tener la vela así, la jalas más de abajo y se cierra. Entonces, como regla general, cuando comenzamos a navegar con el viento en popa, cuando ya no hay un flujo laminar, el carrito lo tenemos que echar un poquito adelante. ¿Qué tanto? Bueno, lo suficiente para que toda la vela presente una superficie al viento. Entonces, eso es nada más visual, que veas que, pues, que ya se presentó. Si está así, pues no está haciendo nada, pero si está así, ya el viento ya la está empujando. Así de sencillo, ¿no? Entonces, cuando vamos en empopada, el carrito va para adelante. Entonces, en una regata, antes de la regata, se hacen varios experimentos para ver dónde va a ir el carrito en esa regata. Vas de ceñida y cuando das la vuelta de bajada, echas el carrito para adelante, para que ahora sea eficiente toda la vela y no nada más la parte de abajo. Y además hay otro efecto
pues deseable. Y lo que pasa en realidad es de que cuando echas el carrito para adelante, fíjense bien, además hiciste que la parte de abajo fuera más curva. Aunque así presenta más superficie, así es más eficiente. ¿Sí? Haces la vela potente, haces que el viento que esté incidiendo sobre ella ahí se queda y te empuje. Si está plana, va a incidir y se va a derramar por los lados. Es como cuando nadas también, si se fijan, haces como cucharita, ¿cierto? Para nadar. Y es más potente que tener la mano plana, aunque presentas más superficie. Entonces tiene doble efecto. Uno, que cierra la vela de arriba. Dos, que la haces un poquito más panzoncita de abajo, por lo tanto más eficiente. ¿Y se pone todo hasta el frente o ahí se va bien? Depende qué tan enfrente. Cuando ves que ya se enderezó toda, ahí. Ya. Más al enfrente, no, porque entonces la parte de abajo se haría así toda. Lo queremos que esté simétrica bombada. Sí, simétrica bombada. Así es. Y que la parte de arriba se haya cerrado. Con eso es suficiente. Ahora, ¿qué tanto? La pregunta es, ¿qué tanto la he hecho para adelante o hasta dónde? A ver, ¿quién se puede imaginar cómo puedo saber? ¿Que le he hecho un poquito más para adelante? Pues ya está, ya se vino para acá. O un poquito más, un poquito menos. ¿Con viento en popa? Sí, con viento en popa. ¿Cómo podría saber? Ya tuvimos el ejemplo de los telltales, ¿no? De que ya no se está el viento, si no lo veo. Pues con los listones, si se para, pues le ajusto. Pero ya en popa ya los listones no sirven. Más con la velocidad. Exactamente. Entonces si tienes una corredera, pues le ajustas y ve la velocidad. Ok. Un poquito más. Más rápido. Perfecto. Un poquito más. Más lento. Bueno, pero la parte de arriba dijo que sí tenía flujo, entonces ahí también vas a ver el pero el flujo, sí, pero aquí está al revés. Ir en popa y ver flujo es algo muy malo. Porque entonces la vela ahora está así y el flujo hace que la vela se vaya para allá. Entonces, pero ahí no se vería entonces el telltale para no. En popa los telltales ya no. Están todos volteados, pero ya no significa nada. Por eso, de aquí a acá los telltales significan, de acá a acá ya no significan, como dicen los gringos, regardless. Como en la posición que estén, ya no significa nada. Entonces, ahí es donde viene la experiencia y entonces sabes en qué momento ya no ves los telltales. Eso ya con el tiempo te desarrollas. Bueno, ahorita ya olvídense de los listones. Aunque también hay un momento en que el hecho de que esté flameando es un indicativo, ¿no? Sí, claro, si la vela está así, pues es que está totalmente peor, está súper mal ajustada, así es. Si una vela flameando es una vela que no sirve. Después de todo es solo un trapo, ¿no? Y ese trapo solo funciona cuando tiene forma de vela. Entonces en empopada pues usas tu medidor de velocidad, ya sea una corredera física o un GPS. Te dará la velocidad. Ahora hay que recordar que la velocidad de un velero no es instantánea, no reacciona de forma instantánea a un ajuste, porque pues son toneladas que tiene que arrastrar. Entonces hace el ajuste y te esperas un ratito, y luego tomas un promedio, porque también hay olas y a veces va más rápido, a veces más lento, o el viento sopla un poquito más fuerte, un poquito más lento. Entonces tomas como un promedio de la velocidad que llevabas y un promedio de la velocidad con el nuevo ajuste. Entonces tarda un rato, unos 5 minutos o algo así, y evalúas, bueno, un poco más, un poco menos, y eso. Sí, no es instantáneo. Entonces ya vimos para qué sirve el carrito cuando vamos en empopada. O ya vimos que es muy importante mover el carrito cuando se navega de popa. Es realmente importante. Y cuando pongo el spinnaker es lo mismo. El spinnaker es, bueno, sí, es parecido, sigue los mismos principios de trimado,
pero es una vela muy redonda y muy ligera. Entonces, ya les enseñaré de Spinnaker. Aplican un poquito otras reglas, pero esta de la posición aplica el Spinnaker. El Spinnaker también tiene una posición donde se hace firma en escota. Esa también la corres un poquito para adelante o para atrás según lo que estás haciendo. Así es. Y el Spinnaker no lleva telltales, no lleva listones. Hay otra forma de trimar el Spinnaker que ya les enseñaré. No es difícil el Spinnaker, pero es un poquito diferente. Un poquito diferente. Y muy poderoso. Genera muchísima fuerza. Como conviene, claro. O genera la fuerza que las velas, con poco viento genera la fuerza que las velas convencionales no pueden generar. Porque las velas normales pues, son de dacrón, pesado y simplemente no se van a inflar con poco viento. Van a estar ahí todas. Pero el Spinnaker es de una tela muy delgadita, entonces luego toma su forma aerodinámica y empieza a generar fuerza. Y además la superficie, ¿no? Además la superficie. Sí, más superficie, más curvatura, más potencia. Sí. Y preguntan por tonto, ¿y por qué no se usa de ese material para las otras velas? Se romperían muy rápido. Sí, porque la tensión a la que está sujeta la genovesa y la mayor es muy grande. Sí, se romperían en un ratito. O si te agarrara un viento fuerte, pues ya se rompe. Por eso. Y además perdería muy rápido su forma. Sí, también. Sí, más bien están diseñadas para empoparse, ¿no? Sí, viento, bueno, sí, los modernos con viento de través, un poquito viento de proa, un poquito, y empopadas. Y para usarlos parte del tiempo, digamos. Las otras velas, pues la mayor siempre va arriba, todo el tiempo. Sin embargo, hay genovesas más ligeras y hay genovesas de dacrón más pesado. Entonces, si tienes un inventario de velas, vas a tener velas un poco más ligeras, un poco más pesadas. Pero si es un velero que tienes tu genovesa y tu mayoría, generalmente es gruesa el material. Sí. Y tienes que hacer lo que hicimos el domingo, ¿te acuerdas? Que hicimos contrapeso inverso. Entonces haces ese truco de hacer un contrapeso inverso y les induces forma a las velas cuando hay un poco viento. Y ahí empiezas a caminar. A todo el mundo está con sus velas así y tú vas con tus velas infladas caminando porque hiciste contrapeso inverso. O sea, pasaste a todos al revés, hacer contrapeso al revés y escorar a propósito del brazo. Entonces eso ayuda mucho. Porque finalmente es un trapo, es solo un pedazo de trapo. Tú tienes que darle la forma para que genere fuerza. Es lo bonito de la vela, que no es como en un yate que les he dicho, vas y prendes el motor, ya no hay nada más que hacer. En un velero subes la vela y no va. Sí, tienes que empezar a orientarla y a darle formita y la pancita y todo esto. Entonces por eso nos gusta velear, es más challenging. Sí. Por eso los veleristas son un poco diferentes a los yatistas. Se van a dar cuenta de eso. Como que ya tiene yate. Seguro el veleristas es fuerte, ¿no? Porque te cambia también. Porque el velerismo, después de todo, sí tiene una influencia sobre tu vida. Una influencia positiva sobre tu vida. Te hace más paciente, más resiliente, más metódico, más camarada, observador, en fin, se expanden tantas cosas. Cuidadoso. Y generalmente produce un mejor ser humano, generalmente. Sí. Que seguramente otros deportes también lo hacen, como el alpinismo también produce eso. Y está bien. Una cosa del velerismo o de cualquier deporte náutico es de que una vez estando allá afuera, no puedes decir ya me voy. Como fútbol, no, ya no juego, te vas a tu casa. Allá no, te tienes que regresar. Wow. O alpinismo a media montaña, no puedes decir ya no puedo. No. Entonces el velerismo te da esa cosa
no sé, te hace diferente, mejor. Paciente. Te atrapa. Paciente, sí, aguantador, sacas cosas que no sabías que tenías, fuerzas que no te imaginabas que eras capaz de hacer. Es buenísimo el velero. Sí, en parte porque te enfrentas a un elemento que es el elemento mar. Sí. Hay una circunstancia Poderoso. diferente constantemente, ¿no? Por Sí, el claro. cambio de viento, etcétera, ¿no? Sí, sí. Y estás hasta allá lejos. Sí. Bueno, no se espanten, pero es muy agradable eso. De hecho. ¿Por qué? Porque toman clases como lo están haciendo ustedes y saben qué hay que hacer, entonces se convierte en un deporte sumamente seguro. Pero tienes que saber cosas. No se les vaya a ocurrir, comprar un velero y vámonos. No vayan a hacer eso. Tienen que saber cosas. Hay mucha gente que hace eso, ¿no? Pues sí. Pero no está bien. Bueno, entonces ahí aprendes lo afortunado que eres. Porque no te ha pasado nada. Bueno. O alguien te está cuidando o realmente eres afortunado. Pero sí, el velerismo tienes que saber cosas a fuerza. Lo bueno es que las cosas son muy fáciles, son realmente muy sencillas. No son muchas cositas. Ahorita nos hemos metido con trimar y puro trimar velas y tal. Pero después vamos a pasar a seguridad, a meteorología, navegación, nudos, cosas de marinería. Entonces se van sumando las cosas. Un poquito de primeros auxilios, cosas así. Pero todo es sumamente fácil. No, aquí necesitas si acaso secundaria. Y si no, no importa, vas a entender. Sentido común. Sí, sentido común y seguir procedimientos. A eso también vamos a dar una clase de procedimientos también. Es muy importante. De procedimientos de emergencia. Y ahí sí van a tener que memorizar, porque sucede una cosa con el ser humano, que cuando estás en una situación difícil, tu ser racional se apaga un poquito y entra ese ser irracional. Uno dice reptiliano, como le quieras llamar, pero entra esa parte ya muy básica, donde todo ya se te olvidó, todo el sentido común se fue por la ventana. Lo único que queda en el mar es si sabes tus procedimientos y los sigues al pie de la letra, a pesar de que no te parezcan que sean los correctos o que ¿por qué estoy haciendo eso? Sigue los procedimientos y vas a estar bien. Entonces por eso los procedimientos los memorizamos. Procedimientos de emergencia, ¿no? Como un incendio, inundación, cosas así. Porque ya no puedes confiar en ti mismo en esa situación. Ni en los demás, ni en los tripulantes. Entonces, sigue los procedimientos y vas a estar bien. Es como los soldados, les enseñan a hacer y ellos siguen al pie de la letra lo que les enseñaron, aunque están pues muertos de miedo y todo eso. Ya, compadre. ¿Preguntas del carrito? ¿No? ¿Todo bien? Sí. Súper. ¿Lo vamos? Bien. Right. Entonces, mañana en la práctica, pues vamos a practicar obviamente todo eso. Y el observar los listones va a adquirir otra dimensión, una dimensión extra. Y vamos a estar moviendo bastante el carrito de popa. Bien. ¿Puedo borrar? Sí. Okay. Luego, en términos generales de la genovesa, ya sabemos que esta forma y esta forma en general tienen diferentes resultados. Una forma plana hace que la vela sea rápida o que el velero puede ir rápido. Una vela panzona, le digo, curvada, hace que el velero tenga potencia, no tanto velocidad. Aunque son términos que a veces se pueden confundirse, pero... Entonces, con el carrito, otra cosa que modificas es la potencia de la vela.
una vela rápida, una vela potente. Entonces, cuando hay olas, necesitas una vela potente para poder subir las olas. Si no hay olas, necesitas una vela plana para ir rápido. Eso también lo haces con el carrito. Lo echas para adelante, se hace panzona. Lo echas para atrás, se hace plana, de abajo. Entonces, ahí hay otra aplicación del carrito. Entonces, aquí es donde se complica un poco, porque entonces tienes que combinar la posición perfecta donde todas las pistones fluyan bien. Pero ahora la quise hacer más panzona. ¡Ay! Y entonces tu ajuste ya se fue. Entonces tienes que hacer, entonces empieza el ajuste fino, que lo vamos a ver mañana. Ahí empieza lo esotérico del pero si recuerdan esta regla ultra básica, se puede deducir lo demás. Potencia, velocidad. Potencia, velocidad. Plana, velocidad. Panzona, potencia. Sí. O si va mucha tripulación, por ejemplo. Pues tienes potencia, esta potencia. Vas tú y alguien más. Velocidad. ¿No? Ok. Entonces, y el carrito del Hagar Maiden es diferente al del Ágape, entonces van a poder ver dos tipos de carritos, de cómo se atoran, cómo caminan y todo eso. Y a ver, en el muelle tal vez haya hay unos que tienen poleas, pero en el PNG ninguno. No, ninguno en el PNG. Hay unos que tienen poleas y lo mueves con poleas, no tienes que ir ahí a moverlo. Están muy suaves esos. Pero el PNG creo que. Bien. ¿Qué más? ¿Qué preguntas tienen? En general de velear. De lo que quieran de velear. Lo que sea, todo es importante. Si son dudas de otras clases, bueno, porque no pueden ir quedando dudas. Si es algo nuevo, nuevos de lo que quieran preguntar de velerismo. Todas las preguntas son buenas. Siento que mañana no hay más dudas, pero sí. Me acuerdo para mañana. Entonces. Bueno, muy bien. Sí, bien. Muy bien. También les quería decir, el miércoles que viene me han pedido en el club, el miércoles estuve en junta, y me han pedido que diera una clínica le voy a poner cómo pedir ayuda. Entonces va a ser una clínica corta, pero muy importante, y me gustaría que fueran. ¿Cómo que una clínica? La clínica es una clase pequeña, de un tema muy específico. Es una, así sí. Sí, yo también de clínica, pues, ¿quién se enfermó? ¿Qué no? Sí, es un hombrecito que no si hay alguien que sabe mucho de español, a lo mejor nos puede decir, pero un cursito, una plática, una charla corta de un tema súper específico, que es cómo pedir ayuda en el mar. Entonces, es en el Club Naval, si saben, el restaurante Magi Magi. A un lado está el Club Naval o Casino Naval, donde los oficiales de la Armada se reúnen, y ahí es donde hacemos nuestras reuniones, y sirve que pues ven el mundito del club náutico, conocen a veleristas y todo, es muy cordial el ambiente, y bueno, y escuchan la plática a las 8 de la noche el miércoles, 8:30 a lo mejor o algo así, y nos reunimos todos los miércoles, nos reunimos los del club ahí, y pues discutimos cosas de velerismo, o simplemente nos tomamos una cerveza ahí. Son súper baratas ahí. Entonces ¿Y los vamos a organizar un rescate? no, es solo cómo pedir ayuda. Es un tema muy específico. ¿Cómo pides ayuda? Pero se lleva como un satelital o algo. Sí, ya les explicaré todos los métodos de pedir ayuda. Así es. Y después es cómo rescatar a alguien, o bueno, ya de ahí se derivan muchas otras cosas, ¿no? Pero solo cómo pedir ayuda. Oye, Capi, Sí. eso de lo de rescatar a alguien, como en la de San Diego hacíamos simulacros con algo flotante, ¿no? Sí. Llegaba ahí Sí. una cosa
Sí, flotaba y sí, vueltas en los veleros. Me acordé de cuando pasó lo del barco este del pesquero que se hundió, que salieron varios barcos. Pensé, o sea, que si hacían eso en el club de... ¿cómo se sí, llama? hemos hecho, se llama ejercicio de hombre al agua. El último que hicimos, ya hace algunos años, el club, como club, de hecho echamos personas al agua, profesionales, claro, y los rescatamos muchas veces, lo hicimos como, no sé, 15 veces o algo así, y varios veleros, y a bordo iba un amigo con wetsuit y todo, y los íbamos siguiendo, y se iban aventando al agua, y tenían que regresar a vela y sacarlo. Y el año pasado hice con los alumnos de aquí, hice otro ejercicio, fue solo para los alumnos de aquí, y vimos prácticamente una parte muy difícil, que es cómo subirlo a bordo. Porque una cosa es poder maniobrar para regresar a donde se cayó y no atropellarlo, y quedar suficientemente cerca para ayudarlo, pero otra cosa es subirlo a bordo. Es muy difícil subirlos, y más si están golpeados o algo, ¿no? Entonces, el año pasado hicimos una práctica en el agua de subir gente, y bueno, subimos muchas veces a los alumnos. Pero es una práctica que todo velerista está obligado a hacer, a él solito, aunque sea. O sea, todo velerista debe preguntarse, bueno, y si se cae alguien ahorita, ¿qué hago? ¿O cómo lo saco, no? Entonces, el año pasado resolvimos esta pregunta, y es mucho más difícil de lo que creemos. De hecho, hubo aportaciones muy buenas, porque un par de alumnas son alpinistas. Entonces, idearon formas de subirse al barco que no habíamos pensado nosotros. Entonces, fue extraordinario esa práctica con ellas. Porque las pusimos, ok, échate ahí al agua y súbete como puedas. Imagínate que el de a bordo no tiene idea cómo subir. Y está paniqueado, alguna cosa, ¿no? Entonces, ellas, con su experiencia de escalar y tal, empezaron a ver y a probar y salieron con un método buenísimo que espero enseñárselos. Por si un día se tienen que subir solos a un barco. Como lo hizo mi papá una vez, fuimos a pescar a San Luis Gonzaga y estaba haciendo un calorón y me metió un clavado al agua. Gritó tiburón. Sí, bueno, la adrenalina puede ser. Sí. Como Aquaman me subía al barco. Sí, eso funciona mucho. Sí. Y motiva, sí. Pues eso. Entonces el miércoles, si pueden ir, vayan. Y es algo muy bueno que sepan cómo pedir ayuda en el mar. Sí, sumamente importante. Bueno, ¿qué más? Pues ya, preguntas o algo, yo ya... ¿Viste la relación de el carrito, es decir, de la genovesa con la mayor? ¿O nada más? No, hoy solamente vimos la genovesa. En la clase pasada, en práctica, vimos cómo afectaba el trim de la mayor. Sí. Cuando sacas la genovesa, vimos que totalmente se descompone todo el trim que con mucho cuidado habíamos hecho de la mayor, el twist perfecto. Sacamos la genovesa y ¡buah! Todo se abuela. Hay que volver a empezar. Entonces eso, porque los veleros de ahora, bueno, tienen 2 velas y las 2 velas se hacen, el viento en realidad ve solo una cosa. Y es diferente a poner o la genovesa o la mayor. Cuando ponen las 2 velas, no es la suma de las dos, es una combinación bastante interesante. De hecho, la mayor se hace más ineficiente, de hecho. Pero el conjunto ese bien trimado es lo que hace el diseño de los veleros de ahora. Por eso todos los veleros ahora son así, de 2 velas triangulares. Ya, después de miles de años de que el ser humano viene veleando, llegó a esa conclusión que ese era lo más eficiente que puede haber y más sencillo. Por eso ya todos son así. Entonces, sí, lo vimos en práctica la vez pasada. Alfonso, una pregunta, perdón. Adelante. Para preguntar, ¿cuántas clases van anteriores a esta? Pues no sé cuántas. 5, 6.
Como 5 o 6. Sí, también tiene esa pregunta que si esto es algo nuevo que empezaste o si Sí, es la segunda generación. Ya. Sí, y ahí vamos. Pero, ¿Y cómo nos ponemos al corriente? pues sí, viniendo, mano. Ok. Y como repetimos muchas veces, Ok. por esto ya lo hemos visto muchas veces, por ejemplo. Y pues viniendo y yendo a las prácticas y ya, y así ha sido la generación pasada, así fue. Unos entraron después, otros antes, unos no venían, unas clases, otros sí, pero ahí fuimos todos avanzando. Y como es un programa bastante flexible, pues a veces, bueno, veo quién viene y, ok, me voy un poquito para adelante o un poquito para atrás. Ok. Entonces, no, solo, si quieres aprender, ven. Ok. ¿Y el contenido? Vas a aprender. Vas a aprender. ¿El contenido que tiene programado es para cuántos meses más o menos? Fíjate que depende de las personas. Sí, es sumamente flexible. De hecho, ustedes son bastante inteligentes. Entonces, probablemente el curso dure un poquito. Sí. Pero, por un lado. Por otro lado, hay tantas cosas que aprender que aquí nos podemos quedar un par de años. O sea, ¿no? Siempre hay algo más. Sí, o por ejemplo, el año pasado había unos cuantos que estaban muy interesados en aprender a navegar. Bueno, entonces esa es otra cosa. Que es navegación. Sí, necesitas un par de meses de muchas clases para aprender a navegar. Entonces ahí yo les di clase aparte y hacíamos prácticas y todo, solo de navegar, de cartas y de rumbos y de navegar sin visibilidad y nada. ¿Navegación astronómica? No, navegación costera. Sí, no, astronómica, necesitas. Sí, te puedo enseñar, pero No sé qué meter. un poco de trigonometría esférica y bueno, tampoco. Vamos a suponer que dominas la teoría y los cálculos, que no son difíciles. Pues sí, hay que poner- Entonces tienes que dominar cómo medir el ángulo con un sextante y gastar $800, $900 en comprar un sextante y practicar una infinidad de veces hasta que tus observaciones sean precisas. Eso toma mucho tiempo. Y más en un velero que se está moviendo, toma. En un barco mercante que no se mueve, pues en 6 meses ya tus posiciones empiezan a ser confiables. Entonces, es un rollo que, pues si quiere alguien con gusto le enseño, pero toma tiempo. Y comprar un sextante, que son muy caros. Los del curso pasado, ¿cuánto tiempo estuvieron? Estuvimos como un año, yo creo. ¿No? ¿Quién? No. Bueno, ustedes son como a mitad o algo así. Sí, como un año estuvimos, más o menos. Pero también así, intermitente. Y ya. Pero, digamos, las prácticas son sumamente importantes. En teoría, pues, está bien, ¿no? Y es un fundamento muy importante. Pero la práctica es lo que ya te hace aprender a ver. Salir afuera y tú estar jalando y ver todas estas variables. Entonces, eso es sumamente importante en las prácticas, sumamente importante. Sí. Entonces, sí, nos durará lo que dure, no sé. Y los temas van a ir evolucionando. También pronto vamos a ver nudos. Es muy importante saber hacer nudos. Unos cuantos nada más, pero es muy importante. Entonces vamos a tener un par de clases de nudos. Ahí pues toda es práctica. Vamos a hacer nudos aquí y luego vamos a hacer nudos en los baranitos. Es muy importante saber. Ahí en la liga que mandé vienen videos. Sí, vi algunos, están muy buenos. Hay unos muy cortitos, muy específicos y está suave esa liga. Sí, esa asociación de veredismo es muy buena, tiene muchas cosas. Sí. Y les recomiendo que también estudien por su parte, ¿no? Vean sitios así como el ISAF o el American, no sé qué. Sí, el ASA, American Savings